Ok, pues vamos a iniciar con la lectura del artículo que tiene que ver con la reparación de DNA. Entonces, cada quien, desde su computadora, por favor, o teléfono, donde estén, por favor, abra el otro artículo que enviamos, que tiene que ver con la reparación del DNA. Yo también ya me he permitido abrirlo. Y entonces vamos a cederle la palabra a Carmen. ¿Ya llegaste? ¿Ya estás aquí? Carmen Galicia. ¿Y tienes micrófono? Ok. Entonces te saltamos por esta vez y le damos la palabra a Janet Escobar para que inicie la lectura del segundo artículo. Sí, profe. Reparación del DNA con tendencia al error. Efectos en supervivencia y evolución microbiana. Resumen. Todos los organismos se encuentran constantemente expuestos a una amplia gama de agentes intra y extracelulares, capaces de alterar la estructura del DNA provocando mutaciones y o muerte celular. Bacillus subtilis, una bacteria capaz de proliferar en distintos ambientes, cuenta con mecanismos para prevenir y o eliminar los daños que sufre su material genético, incluyendo al gen MUT-SB, un ortólogo del gen MUT-S dedicado junto con MUT-L a la corrección de bases erróneamente apareadas. Un estudio reciente mostró que la interrupción de MUT-SB incrementó la mutagénesis en células de Bacillus subtilis, carentes de división, indicativo de que este gen participa en modular la mutagénesis asociada a las fases estacionaria en esta bacteria. De acuerdo con esta observación, en el presente estudio se encontró que los niveles máximos de expresión del MUT-SB ocurren en la fase estacionaria de crecimiento. Además, se demostró que la adición de mitomicina, CMC, peróxido de hidrógeno o cloruro de sodio, a cultivos exponenciales de Bacillus subtilis no incrementó los niveles basales de expresión de MUT-SB, lo que permite proponer que este gen no forma parte de los regulones SOS, PR o sigma B. Sigma B. Finalmente se, finalmente se generó y caracterizó molecularmente una cepa transformante de Bacillus subtilis con mutaciones nulas en los genes MUT-SB y MUT-Y. ¿Continúo? Sí, por favor. Introducción. La información genética de los organismos se encuentra almacenada en el DNA, indispensable para perpetuar la vida. Los organismos están expuestos a una amplia variedad de agentes genotóxicos, especies de oxígeno reactivas, llamados ROS, la luz ultravioleta, las radiaciones ionizantes y diversos compuestos químicos, capaces de alterar la estructura del DNA y sus precursores, provocando mutaciones. Aunque algunas mutaciones son letales, otras son favorables para la célula, ya que pueden brindarles ventajas para sobrevivir ante una presión selectiva existente, lo cual permitirá a la célula adaptarse. Por lo anterior, es importante dilucidar los mecanismos involucrados en la generación de mutaciones, puesto que juegan un papel esencial en la generación de diversidad genética, patogénesis y evolución. Las bacterias representan un extraordinario modelo de estudio para entender los mecanismos moleculares que rigen estos procesos. En nuestro grupo de trabajo hemos utilizado Bacillus subtilis para entender el papel que juegan distintos sistemas de reparación en modular la mutagénesis en células de ayuno, en ayuno carentes de división. Notablemente, se ha demostrado que la tasa de mutación en este organismo está influenciada por la respuesta al estrés fisiológico. Continúa, por favor. Antecedentes. El
Sistema MMR MUT-SL de Bacillus subtilis reconoce y corrige malos apareamientos causados por la DNA polimerasa, contribuyendo a la fidelidad de la replicación en células de crecimiento. Estudios recientes han sugerido que la mutación adaptativa es favorecida por la saturación de este sistema, cuya contribución principal está dada por la proteína MUT-S. En el genoma de Bacillus subtilis existe el gen MUT-SB, entre paréntesis ISHD, un paralogo de MUT-S, cuyo producto pertenece a la familia de la proteína MUT-S2. Pese a ser un ortólogo de MUT-S, la función del MUT-SB no está relacionada con la ruta de reparación del MMR, aunque se sabe que MUT-SB se expresa durante todo el ciclo de vida de Bacillus subtilis. A la fecha, se desconoce si otros factores que estresan fisiológicamente esta bacteria afectan los niveles basales de la expresión de este gen. Recientemente se observó un incremento en la producción de MUT-SB durante la fase estacionaria de una mutante deficiente en el sistema GEO. Se encontró que, durante el crecimiento, la carencia de MUT-SB no genera un fenotipo mutador en Bacillus subtilis, y que su interrupción tampoco afectó la mutagénesis de una cepa carente del sistema MR en este microorganismo. Sin embargo, en ausencia de un sistema MR funcional, MUT-SB juega un papel relevante en prevenir las mutaciones que se generan en las células de Bacillus subtilis carentes de división celular. Con el propósito de elucidar las bases moleculares que regulan la expresión del gen MUT-SB en Bacillus subtilis y avanzar en el entendimiento de los eventos de reparación con tendencia al error mediados por MUT-SB y MUT-Y en el presente estudio, 1. Se determinaron los niveles de expresión de la función MUT-SB-LAC-Z durante el ciclo de vida de esta bacteria y en presencia de factores que generan estrés celular. 2. Se obtuvo y caracterizó una cepa con mutaciones nulas en los genes MUT-SB y MUT-Y. Hasta ahí. Muchas gracias por tu participación. Vamos a ceder la palabra a otro compañero. Gracias, Janet. Entonces, le cedemos la palabra a Jesús López. ¿No estás por acá, Jesús? Jorge Sánchez, te cedemos la palabra. Sí, profe. Materiales y métodos. Cepas bacterianas y condiciones de crecimiento. Las cepas bacterianas, plásmidos y oligonucleótidos utilizadas en este estudio se muestran en las tablas 1 y 2, respectivamente. Vamos a la tabla. El crecimiento de las cepas... Si nos puedes leer las tablas. Tabla 1. Cepas y plásmidos utilizados. Cepa o plásmido. Bacillus subtilis. PERM 704, fenotipo. Delta MUT Y, CP, fuente y o referencia 8. PERM 1227, YB 956, Delta MUT CB, LAC-Z, ERI, fuente y o referencia 6. PERM 1459, Delta MUT CB, ERI, Delta MUT Y, CP, ERI, CP, este estudio. Plásmidos. PERM 1217, P-mutin 4, conteniendo un fragmento del extremo 5' del gen MUT-CB, AMP-ERI, utilizado para interrumpir el gen MUT-CB de la cepa PERM 704, MUT-Y.
Fuente y referencia 6. Tabla 2. Oligonucleótidos utilizados. Oligonucleótido 496. Secuencia 5'3. Eso no lo digas. ¿Eso no? Ok. La descripción. Descripción. Oligonucleótido directo ubicado 961 pares de bases río abajo del primer codón del marco de lectura abierto de MUT-CB. Oligonucleótido 183. Descripción. Oligonucleótido reverso ubicado a 633 pares de base del inicio del marco de lectura abierto del LAC-Z. Ok, regresamos. Sí. El crecimiento de las cepas de Bacillus subtilis y Escherichia coli se realizó en medio Luria-Bertani. Para propagar y mantener en estado vegetativo a Bacillus subtilis se utilizó medio A3, Antibiotic Medium 3, DIFCO. En la preparación de las células competentes de Bacillus subtilis se utilizó medio GMI y medio GM1 y medio GM2. Cuando se requirió, se adicionó a los cultivos los siguientes antibióticos: ampicilina, 100 microgramos por mililitro; cloranfenicol, 5 microgramos por mililitro; eritromicina, 5 microgramos por mililitro; y espectinomicina, 100 microgramos por mililitro. Para la construcción de la cepa mutante se utilizó el plásmido PPER 1217 para transformar células competentes. ¿Vale? Abajo de las dos. Ok. Preparación y transformación de células competentes y construcción de la cepa mutante delta muy MUT-SB. La preparación y transformación de células competentes de Bacillus subtilis se realizó de acuerdo a un protocolo previamente descrito. Para la construcción de la cepa mutante se utilizó el plásmido PPER 1217 para transformar células competentes de Bacillus subtilis PERM 704. Las transformantes se seleccionaron por resistencia a eritromicina y se caracterizaron molecularmente mediante PCR, amplificando un fragmento de 1060 pares de base de la región MUT-CB-LAC-Z, utilizando el par de oligonucleótidos descritos en la tabla 2. La cepa obtenida se denominó Bacillus subtilis 1459. Ok, hasta ahí. Muchas gracias. Solamente una observación. Es MUT-SB, ¿vale? Ok, sí, profe. Ok, entonces, ¿dónde, ¿dónde vamos? Ahora sí que ya me perdí. Ahorita pasó Jorge, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces le cedemos la palabra a Jorge Guarneros. Sí. ¿En dónde se quedó? Me perdí. Experimentos de expresión e inducción. Ok. Experimentos de expresión e inducción de la cepa B subtilis MUT-SB LAC-Z. Se colectaron muestras celulares a diferentes tiempos de un cultivo en medio A3 de la cepa B subtilis PERM 1227, que es la MUT-SB LAC-Z, y se procesaron para determinar las actividades de beta, sí es beta, ¿verdad? O B. Sí, no, beta. Beta galactosidasa, para investigar si la MC, el dióxido, ¿es agua oxigenada? Sí, Ajá, peróxido de hidrógeno. peróxido de hidrógeno o el cloruro de sodio eran capaces de inducir la expresión en la fusión MUT-SB, LAC-Z. La cepa PER 1227 fue cultivada en medio A3 a una, ¿qué es Densidad óptica. ¿Eh? Densidad óptica. En una densidad óptica de 600 de 0,5.
Posteriormente, los cultivos se dividieron en dos subcultivos de igual volumen. A uno se le añadió alguno de los agentes estresantes y al otro se le utilizó como control. Los cultivos se agitaron a 37 grados centígrados durante 2 horas y media. Se colocaron muestras celulares y procesaron para determinar las actividades de beta-galactosidasa. La actividad enzimática se expresó en unidades Miller. Una unidad Miller que es igual que es A, Absorbancia 420 nanómetros. nanómetros por 1000 sobre volumen muestra, que es por tiempo, por se me olvidó. La dominancia óptica. Ok. De 600 nanómetros. Resultados y discusión. Expresión de MUT-SB durante el ciclo de vida de B. subtilis. Para conocer los niveles de expresión basales del gen MUT-SB durante el ciclo de vida, se determinaron los niveles de síntesis de beta-galactosidasa de la cepa PERM 1227, crecida en medio A3 durante el crecimiento logarítmico y fase estacionaria. Los resultados de este análisis mostraron que la expresión de MUT-SB crece con la edad del cultivo, alcanzado su máximo nivel en la fase estacionaria del cultivo, figura 1. Ok, vamos a figura 1. Figura 1. Expresión de una fusión de MUT-SB LAC-Z durante el crecimiento exponencial y la fase estacionaria de subtilis. El crecimiento, mostrado con el punto negro, se determinó mediante la absorbancia a 600 nanómetros. Los datos de beta-galactosidasa, que es el cuadro transparente o el cuadro blanco, son representativos y muestran el promedio de las 3 repeticiones. Ok, todos de nuestra casa miramos con detenimiento la figura 1, de favor. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura, pero vamos a ceder la palabra. No, mejor continúa con ese último párrafo, por favor. Ok. Estudios recientes de nuestro grupo de trabajo mostraron que la inactivación genética de MUT-SB no genera un fenotipo mutagénico durante el crecimiento de B. subtilis. Sin embargo, se encontró que MUT-SB sí tiene una participación en la mutagénesis de fase estacionaria. Estas observaciones, junto con resultados de nuestro laboratorio, que indica que los niveles de operón MUT-SL disminuyen significativamente durante la fase estacionaria, apoyan la idea de que el MUT-SB modula eventos mutagénicos que ocurren en células de B. subtilis, estresadas nutricionalmente, exclusivamente durante la fase estacionaria. Ok, ahora sí, hasta ahí dejamos tu participación. Muchas gracias, Jorge. Y cedemos la palabra a Luis López Cuevas. Análisis de la expresión de MUT-SB en presencia de factores que generan distintos tipos de estrés celular. Como se indicó en líneas arriba MUT-SB participa en la mutagénesis adaptativa de Bacillus subtilis. Por ello, se investigó si la transcripción del gen que codifica esta proteína es activada por factores que generan distintos tipos de estrés celular. Para ello, se adicionó mitomicina C 0.5 miligramos sobre mililitro, peróxido de hidrógeno 0.1 es milimolar, Sí, o cloruro de sodio al 4% a cultivos en fase exponencial de la cepa PERM 1227, MUT-SB LAC-Z, y se determinaron los niveles de beta-galactosidasa en referencia a un cultivo control no tratado con dichos agentes. Los resultados de estos experimentos mostraron que ninguno de los agentes probados fue capaz de incrementar significativamente los niveles de expresión de la fusión MUT-SB-LAC-Z por encima del valor basal encontrado en los cultivos sin tratamiento. Figura 2. La figura 2 es la expresión de MUT-SB en presencia de distintos factores que generan estrés celular. Los experimentos realizados, como se indican en materiales y métodos, son representativos y corresponden al promedio de 3 repeticiones. ok, miramos con detenimiento la figura 2, por favor. Continuamos con la lectura.
A pesar de su probada participación en eventos de reparación de DNA en fase estacionaria, la adición de un agente de que daña el ADN, MC, fue incapaz de activar la transcripción de MUT-SB. Un resultado similar se observó con agentes que activan las respuestas a peróxido de hidrógeno y estrés general. Es de notarse que el cloruro de sodio reprimió la expresión del MUT-SB, un resultado que merece ser analizado con mayor profundidad. En conjunto, estos resultados sugieren fuertemente que MUT-SB no forma parte de las respuestas globales S o S per R o esa que era, profe, Sigma. sigma B. Por otra parte, corroboran que Bacillus subtilis posee mecanismos para incrementar de manera natural los niveles de transcripción de MUT-SB durante la fase estacionaria. Continuamos. Obtención y caracterización de una cepa de Bacillus subtilis con mutaciones nulas en los genes MUT-SB y MUT-Y. Como un requisito necesario para comenzar a investigar si los eventos de reparación dependientes de MUT-SB y MUT-Y se encuentran conectados durante la generación de mutaciones asociadas a la fase estacionaria de Bacillus subtilis, era necesario contar con una cepa carente de ambas funciones. Para construir esta mutante se utilizó el plásmido P-perm1217 para transformar la cepa Bacillus subtilis perm704, carente de MUT-Y, e interrumpir mediante un evento de recombinación homóloga sencillo al gen MUT-SB. La integración correcta de P-perm1217 al locus MUT-SB de la cepa Bacillus subtilis perm704 se verificó mediante la amplificación por PCR de un fragmento MUT-SB LAG-Z, utilizando como templado DNA genómico de la cepa transformante. El producto de amplificación de 1.06 kilopares de base esperado en el fondo genético MUT-Y-MUT-SB corrobora la obtención de la mutante deseada, la cual se denominó Bacillus subtilis perm1459. Figura 3. Corroboración por PCR de la integración de la construcción de P-perm217 en el locus MUT-SB del cromosoma de Bacillus subtilis perm704. Los productos de amplificación se separaron en un gel de agarosa al 1%, teñido con bromuro de tirio al 0,1%. Carril 2, marcadores de tamaño de DNA de 10 kilobases. Carril 1, Bacillus subtilis. Ok. Vemos la figura, por favor. Continuamos la lectura. Conclusiones. MUT-SB se expresa en todo el ciclo de vida de Bacillus subtilis, pero sus niveles son máximos durante la fase estacionaria. Muy probablemente MUT-SB no pertenece a los regulones SOS, PR o que era otra vez, perdón, Sigma. o sigma B de Bacillus subtilis. Se generó y se caracterizó molecularmente una cepa de Bacillus subtilis con mutaciones nulas en los genes MUT-SB y MUT-Y. Ok. Muchas gracias por la lectura. Pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Sé que aquí va a haber más preguntas porque nos faltan muchos elementos, pero bueno, vamos a intentar responder parte de lo que tengan de dudas y otras cosas van a ser respondidas un poco más adelante. E incluso algunas pues están fuera del curso, pero intentaremos abarcarlas. Pero vamos a ver si alguien quiere comenzar con la sesión de preguntas. Lo del sistema MMR, profe, ¿a qué se refiere? Eso se definió al principio del artículo. Vamos a Que localizarlo. quería volverlo a, ¿cómo se llama? Ay, Vamos a localizarlo para que lo veas. Está en el resumen. Y si quieres leer el resumen, de favor, para que te quede claro. En el primer párrafo. Nos echas la mano y lees el resumen.
Yo puedo leerlo, profe. Sí, parece que se nos cayó la compañera, ¿verdad? Sí, Ajá. adelante. Todos los organismos se encuentran constantemente expuestos a una amplia gama de agentes intra y extracelulares capaces de alterar la estructura del DNA, provocando mutaciones y/o muerte celular. Bacillus subtilis, una bacteria capaz de proliferar en distintos en distintos ambientes, cuenta con mecanismos para prevenir y/o eliminar los daños que sufre su material genético, incluyendo al gen MUT-SB, un ortólogo del gen MUT-S dedicado, junto con MUT-L, a la corrección de bases erróneamente apareadas, MMR. Ok. ¿Sigo? No, nada más era para... Va. Perdón, profe, es que me sacó. Sí era nada más lo de la base erróneas, ¿verdad? Ajá. Ya, O sea, esa ahí se era toda la define duda. MMR y para que no estén escribiendo a cada rato todo eso, pues escriben en la simplificación, ¿vale? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sabía que ibas a hacer esa pregunta. ¿Qué es geo? Dice su compañero. Eso no lo definen. No lo definen en el artículo. Y vamos a ver, es que no estoy seguro también si buscáramos en la red o... A ver si está aquí. No sé si alcanzas a ver mi monitor. Gen Ontology Resource, eso es geo. Es un término que se usa bastante en estudios de expresión. Me gustaría, Mario, que hicieras una lectura, te echaras un clavado a internet. Creo que vas a entenderlo más al intentar tú mismo, eh, más bien al leer tú mismo lo que se habla sobre geo. eh, no es el momento como tal de que se entienda en el curso, pero si te echas un clavado al internet, pues vas a encontrar mucho sobre qué significa. Por ejemplo, aquí dice Gen Ontology Overview, una ontología es una representación formal de un cuerpo de conocimiento dentro de un dominio dado. Las ontologías usadas consisten en un grupo de clases o términos, conceptos con con relaciones que operan entre ellos. La ontología de genes describe nuestro conocimiento sobre el dominio biológico con respecto a tres aspectos, y entonces ya te vas a la función molecular, al componente celular y al proceso biológico. Te va a gustar ese conocimiento, pero te invito a que lo hagas tú mismo, Mario, o los que estén interesados en conocer, digamos, estos aspectos, ¿vale? Vale, gracias, profe. Sí, a ti por la pregunta, es una pregunta buena. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Supongo que ya nos atreven a preguntar lo de, sí, bueno, regreso a esto. Ya él sí, Bacillus subtilis es una bacteria gran positiva, eh, tiene bastantes usos biotecnológicos y por eso es un modelo que se está trabajando eh, en, en cuestiones de conocer cómo funciona. Supongo que no están preguntando nada de MUT-S, MUT-L, porque este sistema fue parte de lo que se vio en clases pasadas, justamente en sistemas de reparación. Ahí los invitaría a que revisaran cómo funciona. O sea, en las clases anteriores nuestra ponente explicó cómo funcionaba el sistema MUT-S, MUT-L, y que regresen aquí al artículo para
tratar de entender un poco más. Yo sé que asimilar toda la información es un poco difícil, a pesar de que es un artículo sencillo. Si no se está familiarizado con cómo funcionan estos genes, pues la información pues a veces no se alcanza a retener. Entonces la invitación es volver a ver esos videos que ya vimos, o sea, por lo menos nada más en ese pedacito de MUT-S, MUT-L, el sistema del SOS, que lo tratan de relacionar aquí, pero ven que no tiene relación. Y pues le van a entender un poco más, le van a tomar un poco más de sabor. ¿Alguna otra pregunta? Sigma B per R. Ok, sí, acuérdense que los factores sigma identifican promotores. Entonces, sigma B en particular identifica un tipo de promotor. También los voy a invitar a que hagan lectura sobre sigma. Vamos a ver en la red. Es que cada vez me sorprendo porque cada vez encontramos más cosas en red. En la época cuando yo estudiaba, buscaba uno en la red y no había nada. Entonces vamos a ponerle sigma B. Miren, sí viene. Y justamente viene con Bacillus subtilis. Es el factor sigma B, pero vamos a ver si les dice un poco más de cosas. Sigma B es esencial para la esporulación, sí lo dice. Aquí está. No, es maravillosa esta red. Sigma B, bueno, a diferencia de otros sigmas, por ejemplo, sigma S, que es de fase estacionaria, hay sigma 70, que es el normal, donde estudiábamos la caja Tata, ¿se acuerdan? Pues sigma B, pues tiene digamos, otros sitios de unión, y es específico para la esporulación en Bacillus subtilis. Entonces regula, digamos, procesos de esporulación. Y el caso de PER, déjame recordar, en el artículo venía, supongo que tiene que ver con, a ver, no me quiero equivocar, quiero recordar en el artículo dónde viene, si me recuerdas, Mario. Pues en conclusiones, donde dice, muy probablemente MUT-SB no pertenece a los regulones SOS, PER-R o Sigma B de Bacillus subtilis. En conclusiones. Entonces, sí, aquí está PER-R. No recuerdo si tiene que ver con algo de peróxido, pero es lo que quiero ver primero en otra parte aquí, si no lo define. No, nada más habla que es un regulón. El gen forma parte de los regulones SOS, PER, sigma B. Vamos a buscarlo en la red a ver si nos da información. Sí, lo dan por hecho que lo sabemos. Es un regulón de respuesta, pero no me acuerdo del estrés. Vamos a buscarlo también en red. Tenemos que poner regulón per R. Y también está con Bacillus, vean aquí abajo. Per R. Ajá, sí es a peróxido, mira. Regulación de respuesta a peróxido. Es un gen, o sea, todo un regulón que
que comienza a expresarse para protegerse del peróxido de hidrógeno. Por eso es que lo estudian. ¿Vale? Va, muchas gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentario? ¿Les gustaron las lecturas? ¿No les gustaron? ¿Recomendaciones? Dice Soledad, la primera estuvo muy fácil. Ajá. Sí, fíjense que la primera lectura, aunque está facilita, la puse porque complementa parte de lo de mutaciones puntuales. O sea, pareciera que mutación puntual nada más es un cambio de base y ya. Pero si ustedes vieron aquí, tiene varias connotaciones o varias consecuencias dependiendo del tipo de mutación puntual, ¿no? Y cuando veíamos la clase, en los videos que pasamos solamente se proyectaban dos tipos de mutación puntual, como la silenciosa y la que trae consecuencias, y si acaso ponían que podía haber o sea, mencionaban que podía haber no consecuencia, ¿no? Pero me parece que cuando hablamos de todas esas posibilidades de mutaciones, pues vemos que no está tan sencilla una mutación puntual. Entonces, este artículo, aunque es sencillo, nos complementó esa parte. El segundo nos pone a pensar, dice Mario. Nos pone a pensar que debemos estudiar más. Bueno, sí, no es fácil, pero yo les comentaba que entre más lenguaje tengamos, va a ser más fácil de entender. Les aseguro que si hubiéramos visto alguna de estas lecturas sin tener todos los elementos que ya tenemos hasta ahora, iba a ser ese artículo que dicen ustedes que es fácil, no iba a ser tan fácil, o sea, a pesar de lo sencillo que es. Entonces, me parece que pues, las bases las hemos ido poniendo y ustedes afortunadamente ya tienen la tecnología y hemos ido haciendo con ese propósito la página web. Entonces pueden revisar cualquier cosa que digamos que se olvide, o tienen ahí la guía, pueden volver a abrirla, volver a leer. Entonces, pues el propósito es que pues que no perdamos la información, ¿no? Bueno, chicos, pues si ya no hay más preguntas, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Recuerden, si alguien se queda como dueño de los videos, los tiene que subir a YouTube. Ni modo, Mario. Pues a subirlos a YouTube y me mandas los links, de favor. Ya eso es una gran ayuda para mí, para que también pueda yo construir más rápido la página web. ¿Sale? Bueno, chicos, pues pasen una excelente tarde.